Reno, Nevada, 2008. El suelo empieza a temblar y no para. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses, pero los temblores no cesan. Reno 911. ¿Podemos ir a algún sitio donde estaremos a salvo? Durante la mayor parte de 2008, la ciudad y sus alrededores sufrieron un asedio desde abajo. Todo el mundo quiere saber si continuará la secuencia de terremotos. Entonces, tan misteriosamente como llegaron, los terremotos desaparecen. ¿Pero qué los estaba causando? ¿Volverán a ocurrir? Comienza la carrera para encontrar respuestas antes de que los terremotos ataquen de nuevo. Ciencia al desnudo. Los misteriosos terremotos de Nevada. En marzo de 2008, los científicos del Laboratorio Sismológico de Nevada se enfrentaron a una amenaza invisible sobre la ciudad de Reno. Un enjambre de terremotos llevaba un mes afectando a los barrios de las afueras de Reno. Había terremotos todos los días, terremotos de magnitud 1 y a veces terremotos de magnitud 3. Eran cada vez de mayor tamaño y su frecuencia iba en aumento. La gente empezó a plantearse lo que pasaría a continuación. El mundo ha presenciado una y otra vez la increíble fuerza que pueden desatar los terremotos sin previo aviso. L'Aquila, Italia, 2009. Un terremoto de magnitud 6,3 azotó gran parte del país. Cientos de personas murieron y miles se quedaron sin hogar. Sichuan, China, 2008. Un terremoto de magnitud 7,9 destruyó más de 5 millones de edificios. La cifra de muertos superó los 87.000. Norte de Sumatra, 2004. Uno de los mayores terremotos jamás registrados. Un 9,1 mató a más de 227.000 personas. En 2008, los científicos de Nevada se enfrentaban a una perspectiva terrorífica. La ciudad de Reno podría sufrir una devastación semejante. Ese era nuestro temor, que pudiera convertirse en un terremoto de magnitud 6 o superior. Los problemas comenzaron en febrero, cuando a los vecinos del barrio de Mogul, en Reno, les pilló desprevenidos un terremoto de magnitud 2,2. Al principio, los científicos no creyeron que un pequeño terremoto aislado fuera motivo de preocupación. Pero en los días siguientes se produjeron más terremotos pequeños a las afueras de Reno. Como se producían cada 2 o 3 días, enseguida nos dimos cuenta de que era algo persistente. Y eso lo hacía poco habitual. En una semana nos mentalizamos de que teníamos que vigilarlo de cerca. En una secuencia sísmica normal, a un terremoto suelen seguirle algunos temblores menores de fuerza decreciente. Pero el 8 de marzo, uno de los terremotos de repente superó la magnitud 3. Los 3 son mucho mayores. Un magnitud 3 tiene 30 veces más fuerza que un 2. Un magnitud 3 puede abrir en la tierra una grieta del tamaño de un campo de fútbol y se sentiría en todo Reno. El terremoto se pasó en pocos segundos, sin provocar grandes daños. Pero la escalada de terremotos ya había sembrado el pánico. Reno 911. Policía, bomberos o médicos. La casa ha estado temblando. Me he despertado por los temblores casi toda esta semana. Los terremotos se estaban produciendo bajo 2 ciudades dormitorio de Reno, Mogul, con unos 1.500 habitantes, y Somerset, un barrio más nuevo con una población similar. Había una gran cantidad de población con riesgo de verse afectada por los terremotos. Inicialmente, no pensábamos que ninguno de esos 2 lugares fuera propicio a sufrir terremotos. Los científicos esperaban que el terremoto de magnitud 3 fuera una señal de que la secuencia de temblores estaba a punto de acabar. Nos dimos cuenta de que los pequeños terremotos estaban creando una secuencia de lo que llamamos temblores previos a un terremoto de magnitud 3. Nuestra esperanza era que ese fuese el gran terremoto. Pero a la semana siguiente se produjo otro terremoto de magnitud 3. 9 días después hubo otro. Y 2 días después, un cuarto. Y mientras tanto, el instrumental de laboratorio registraba cientos de microterremotos demasiado pequeños para notarse. La gente se dio cuenta de que algo raro estaba pasando a las afueras de Reno. ¿Ha estado notando los terremotos? Sí, claro que sí. Parecían más fuertes que los de magnitud 3.
En ese momento ya sabíamos que teníamos algo extraño entre manos. Entraba en la categoría de lo que denominamos enjambres sísmicos. El término enjambre no está bien definido, pero generalmente se considera un nivel de actividad de baja intensidad, pero de larga duración. Los sismólogos habían estado estudiando los terremotos diarios desde que comenzó el enjambre 4 semanas antes. Y desesperados en busca de pistas, recurrieron a trazar un gráfico para analizarlo. La línea roja superior es el número de terremotos de magnitud 1 o mayor. Al principio había un terremoto cada par de días, pero a principios de marzo comenzamos a detectar una pauta. Se observaba un aluvión de terremotos que luego decrecía. Pero después volvía a incrementarse, volvía a bajar y volvía a subir. Bajaba otra vez y subía. Lo que parecía un mes de seísmos al azar resultó tener un ritmo estable de actividad y estaba acelerando. Había una clara aceleración del ritmo diario y eso nos indicaba un grado mayor de actividad. Se hizo evidente que no iba a detenerse, al menos de inmediato. Todos estábamos conteniendo el aliento con la esperanza de que los terremotos se detuvieran y se acabara todo. Los sismólogos luchaban por comprender las misteriosas fuerzas subterráneas que se habían aliado contra los barrios de las afueras de Reno. El doctor John Anderson es el director del Laboratorio Sismológico de Nevada. Para vigilar los temblores, su equipo y él decidieron desplegar instrumental adicional en las zonas afectadas. Sabíamos que estaban pasando cosas, pero no teníamos ningún equipo en la zona. Además, no conocíamos la profundidad de los terremotos y necesitábamos tener una base lo más cerca posible del fenómeno. El doctor Anderson eligió su propio jardín para el despliegue inicial. Bueno, vamos a ponerlo en esa ladera de allí, ¿vale? Lo hizo porque vive en el corazón del barrio objeto de los temblores. Mi mujer notaba los terremotos a diario. Probablemente ha habido 100 terremotos lo bastante fuertes como para notarlos. Y eso es un montón de terremotos. Solían ser pequeños temblores que apenas duraban un segundo. Pero teníamos que averiguar lo que estaba pasando bajo tierra. El equipo desplegó sismógrafos de alta tecnología capaces de detectar hasta el menor temblor. Este instrumento es muy sensible. Estamos en Nevada y somos capaces de registrar las olas del mar que baten la costa de California. Los instrumentos registraron ondas sísmicas, ondas que recorrían la corteza de la superficie de la Tierra después de un terremoto. La fractura de una roca y la fricción entre ambos trozos provoca muchas vibraciones. Y esas son las ondas que notamos en la superficie de la Tierra. El tipo de onda sísmica más veloz se denomina primario u onda P. Esta onda de compresión empuja y tira de la Tierra a medida que la recorre. La onda P va seguida de una onda secundaria u onda S que sacude la Tierra en perpendicular a la dirección en la que viaja. Como las ondas S son siempre más lentas que las ondas P, el cronometraje de las ondas permite a los sismólogos localizar el punto de origen de un terremoto. Son como un corredor rápido y un corredor lento. Cuanto más se alejan, más se adelanta el corredor rápido. Pero mediante un poco de álgebra se puede determinar, midiendo el tiempo hacia atrás, en qué punto coincidirían ambos a la vez. En algún sitio tuvieron que encontrarse. Así es básicamente cómo se localizan todos los terremotos. Cuanto más juntas estén las ondas al alcanzar el sismógrafo, más cerca estará la fuente del terremoto. Una vez que los instrumentos de laboratorio estuvieron instalados y en funcionamiento, los científicos pudieron determinar con exactitud de dónde procedían los temblores. Para instalar los instrumentos los enterramos en un agujero. El motivo de enterrarlos es para que tengan un buen contacto con el suelo, para que cuando haya un terremoto el instrumento se mueva con el suelo. Para instalarlo correctamente hay que nivelarlo y esto lo hacemos colocando un bloque de hormigón nivelado y situando el instrumento encima. Una vez instalado, se prepararon para colocar un segundo instrumento calibrado para terremotos mayores. No queremos perdernos nada. Cada vez que perdemos un registro de un gran terremoto es una oportunidad perdida.
Queremos obtener la mayor cantidad de datos lo antes posible para detectar el riesgo sísmico. Cuando colocamos esos instrumentos, no sabíamos si se iba a producir un gran terremoto, pero confiábamos en obtener datos interesantes. Mientras los científicos aguardaban los datos, los vecinos de Reno esperaban ansiosos una respuesta. Era obvio que algo peligroso estaba pasando bajo sus hogares. Hay al menos uno a la semana y el fin de semana hubo 3. Da mucho miedo. No sé, te preguntas qué va a pasar después. Los terremotos continuaron hasta el final de marzo y los vecinos de Reno acabaron asustándose. Temían que sus hogares estuvieran en el punto de mira de terremotos futuros más grandes y más dañinos. Y tenían razón. Cuando el siguiente terremoto azotó Reno, en marzo de 2008, el equipo enterrado en el jardín de John Anderson registró simples fracciones de segundo entre las distintas ondas sísmicas. Eso significaba que el director del laboratorio sismológico vivía encima de la zona cero. Los sismólogos tomaron los datos recogidos en las afueras de Reno y crearon un modelo tridimensional interactivo de los temblores. Proporcionaba una visión de 360 grados de los terremotos y revelaba la profundidad a la que se estaba moviendo el suelo. Los datos suponían un motivo aún mayor de alarma para los científicos. Los terremotos estaban sorprendentemente cerca de la superficie. Tenía sentido que todo el mundo los notase porque eran muy poco profundos. La secuencia se originaba a no más de unos 5 o 6 kilómetros de profundidad. Toda la acción se producía por encima de esos 6 kilómetros. Es muy raro en esta zona, porque aquí la mayoría de los temblores se concentra a entre 5 y 15 kilómetros de profundidad. No recuerdo ningún otro terremoto tan poco profundo en esta zona. Los vecinos tenían que enfrentarse ahora al conocimiento de que la escalada de terremotos se encontraba justo bajo sus casas y muy cerca de la superficie. Es como estar cerca de una bomba o una granada de mano. La energía que se libera está a muy poca profundidad, justo bajo las casas de la gente. El hallazgo solo sirvió para magnificar la ansiedad respecto a lo que ocurriría si se produjera un gran terremoto. Parte de la ansiedad consistía en que no teníamos una guía sobre cómo reaccionar. No había precedentes y nadie sabía lo que podría pasar. Empezamos a llamar a nuestros colegas para preguntarles si habían visto algo parecido. Los científicos se apresuraron a descubrir el plan de ataque de la madre naturaleza antes de que lanzara otra ofensiva. Empezaron con lo que ya sabían acerca de las fuerzas que se acumulaban bajo el suelo de Nevada. Intentaron cotejar la zona de actividad de los temblores con los mapas de las fallas de Nevada. Vivimos en un planeta muy dinámico, en su mayor parte muy caliente y muy dinámico. Habitamos sobre una corteza muy fina de roca congelada. La corteza está dividida en una serie de placas, grandes pedazos de tierra que se mueven en la misma dirección. En Nevada no estamos lejos del límite entre dos de esas placas. La placa del Pacífico, que va de San Francisco a Japón, y la placa de Norteamérica, que va desde San Francisco hasta Islandia. La mayoría de los terremotos ocurre en las fallas, sitios donde la corteza de la Tierra se ha agrietado y se ha movido y fricciona contra sí misma. Normalmente las fallas están atascadas en la superficie y cuando las placas se mueven, la presión se incrementa cada vez más, hasta que tras cientos o miles de años, la superficie se rompe y se produce un terremoto. Un lado de la placa se desliza en una dirección y el otro lado en otra. Y esa fricción repentina provoca las ondas sísmicas. No es una línea recta entre dos placas como aparece en los atlas o los libros de texto. Es una zona de fallas con una extensión de casi 2 estados, todo California y la mitad de Nevada. La corteza de Nevada estaba agrietada y surcada por miles de fallas, cada una un terremoto en potencia que esperaba para atacar. Consideramos activa una falla si ha provocado un terremoto en el último millón de años. Es muy importante saber dónde están las fallas porque nos indican dónde pueden producirse futuros terremotos.
Este mapa no lo trazamos hasta el año pasado. Muestra todas las fallas del cuaternario, las fallas que se han movido en los últimos 1,8 millones de años. En el mapa hay decenas de miles de fallas y cualquiera puede ser candidata a provocar un terremoto futuro. Hay fallas por todo el estado, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero se concentran sobre todo en el lado oeste del estado, donde se produjo la secuencia de Mogul. Pero cuando examinaron la zona justo debajo de los barrios de las afueras de Reno, el mapa no mostró fallas donde se estaban produciendo los terremotos. Sin fallas previamente marcadas en el mapa, los geólogos se quedaron sin un culpable evidente de los temblores constantes y crecientes. No obstante, también cabía la esperanza de que Reno pudiera escapar al desastre. El hecho de que no existiese una falla conocida nos animó mucho, porque los grandes terremotos se producen en grandes fallas. Cuando se mueve una falla de la Tierra, el tamaño del terremoto que desencadena está determinado por 3 factores principales. Uno es lo largo que es la falla. Otro es la profundidad a la que penetra en la Tierra. Y otro, la distancia que recorre la falla durante el terremoto. Si es un movimiento corto, por ejemplo, de una falla de 100 kilómetros que solo se mueve 1 centímetro, el terremoto será relativamente pequeño. Pero si se mueve 10 metros, será un terremoto muy grande. El tamaño del terremoto aumenta en función del corrimiento de la falla. Como no existía falla, confiábamos en que no madurase hasta convertirse en algo grande y gravemente dañino. Pero los mapas de secuencias de fallas geológicas están en flujo constante porque la Tierra cambia. Los temblores podían estar causados por una vieja falla durmiente que no hubiera sido detectada hasta entonces, o quizá por algo totalmente distinto. Es posible que el terremoto esté relacionado con una falla nueva que no se ha incluido aún en ningún mapa. Cuando marzo dio paso a abril y los terremotos persistían, los vecinos de Reno y los científicos permanecieron en ansiosa alerta y espera. Pero mientras rezaban para que los temblores desaparecieran, un terremoto se preparaba para desatar toda su furia sobre Reno. A mediados de abril de 2008 se desató una serie constante de terremotos que llevaban casi 2 meses amenazando a las familias de los habitualmente tranquilos barrios residenciales de Reno. En esta zona se han producido 14 terremotos pequeños desde el 1 de abril. Y aunque es algo normal, lo extraño es que los hayamos notado casi todos. Unos terremotos eran más largos y otros más fuertes, pero los temblores subterráneos persistían. Lo preocupante es que tras una temporada la gente se insensibiliza porque se convierte en una rutina de la vida diaria. Pero el 15 de abril los temblores rompieron drásticamente la tendencia. El 15 de abril los temblores cambiaron de carácter. Empezaron esa mañana con una magnitud 3 que nos llamó la atención. Esa misma tarde 3 terremotos más, todos de una magnitud cercana a 3, golpearon con 7 minutos de diferencia. Esta es otra forma de ver los datos. Estos son bloques de 24 horas. Cada una de estas líneas representa una hora de datos. Esta es la actividad del día 14. Casi parece que las cosas se están calmando, aunque aún se producen pequeños terremotos. Pero al día siguiente hay uno de magnitud 3 a primera hora de la mañana, y por la tarde se producen otros 3 terremotos de magnitud 3 seguidos. Los científicos creían que la escalada podía ser una advertencia de que los temblores evolucionaban hacia algo más peligroso. Empezamos a captar la actividad con claridad. Era una señal de que las cosas estaban cambiando. No nos gustaron los cambios, eran malos. Tuve un mal presentimiento cuando se produjeron esos 3 terremotos tan sucesivamente. En un solo día, el enjambre de temblores liberó tanta energía como en las 6 semanas previas. Empezamos a recibir montones de datos de todo tipo y cuando nos fijamos en los gráficos detectamos que se estaba acelerando la secuencia. Las cosas cambiaron drásticamente. Enseguida notamos que el ritmo era distinto. Se estaba acelerando. Hubo 50 terremotos en un solo día, 2 en una hora. Era un comportamiento distinto al anterior, sin precedentes.
A los científicos les preocupaba que el enjambre de temblores se estuviera preparando para desatar terremotos aún mayores. En ese momento me sentí obligado a comunicárselo a los servicios de emergencia y avisé a Protección Civil. Recuerdo que empecé la conversación sin saber qué decir, porque no existía un protocolo determinado para llamar al responsable y decirle que podía tratarse de una secuencia de temblores previos a un gran terremoto. Los servicios de emergencia de Reno tenían que decidir cómo preparar rápidamente una ciudad de 200.000 habitantes para una potencial catástrofe. Tuvimos que encontrar un equilibrio entre preparar a la gente y no alarmarla innecesariamente, para que tuvieran el equipo de emergencia listo por si tenían que abandonar sus casas o vivir varios días sin electricidad. Intentamos coordinarnos con los servicios de emergencia y con la televisión. El gobernador y las autoridades de Protección Civil tienen previsto resaltar la importancia de que cada vecino esté preparado en su casa. Intentamos preparar ruedas de prensa porque nunca habíamos hecho nada parecido como ciudad. Preparar a la gente para un gran terremoto en potencia. Los 4 terremotos más fuertes del 15 de abril marcaron el comienzo de una dramática segunda fase en la pauta de los temblores. Los terremotos que se habían producido más o menos cada 3 días, ahora empezaron a atacar 4 veces diarias. Ocurrió el 15, 16, 17, 18 y 19 de abril. Y durante unos días esperamos que los terremotos de magnitud 3 provocaran temblores posteriores de magnitud 2 y 1. Confiábamos en que los días 20, 21 y 22 y demás fueran remitiendo, pero no fue así. Significaba que la cosa continuaba, que la magnitud cada vez se incrementaba más. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar, de si vendría un gran terremoto o no. Cuando la ciudad sufría más terremotos diarios, los residentes temían que su pequeña gran ciudad estuviera a punto de convertirse en zona catastrófica. Los meses de tensión sostenida comenzaban a cobrarse un precio entre la población. Hubo gente que se marchó o que puso sus casas en venta. Un gran porcentaje de huéspedes de hoteles importantes anuló sus reservas o dio por concluidas sus vacaciones por los terremotos. Los vecinos y los turistas que se quedaron siguieron sufriendo el tormento diario de numerosos terremotos de magnitud 2 y superior. Aunque los daños eran mínimos, comenzaron a correr rumores sobre el inminente apocalipsis de Reno. Al principio se rumoreó que podía tener un origen volcánico. Los enjambres de temblores son comunes en zonas de actividad volcánica. Por ejemplo, hay enjambre de temblores en Hawái o en Yellowstone. El cercano Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, se encuentra sobre un supervolcán que erupciona aproximadamente cada 600.000 años. La roca fundida o magma que se remueve continuamente bajo el parque es una incubadora de enjambres de temblores. Yellowstone sufre miles de temblores anuales. El público es consciente de que los temblores van asociados a los volcanes. Y mucha gente se preguntó si no serían terremotos volcánicos. Muchos vecinos sabían que el paisaje de Reno está cubierto de roca volcánica. La verdad es que si miras alrededor hay flujos volcánicos en la superficie. Tienen 10 millones de años, pero están allí. Pero los científicos sabían que el pasado volcánico de Reno es historia antigua y rechazaron la existencia de un volcán subterráneo como posible explicación de los problemas de la ciudad. No había motivos para creer que era eso lo que estaba pasando en la zona de Mogul. Sabemos cuáles son las zonas volcánicas y Reno no lo es. Además, los temblores no eran profundos. Los terremotos volcánicos tienden a originarse a gran profundidad bajo tierra, cuando el magma se abre paso hasta la superficie. Esta secuencia comenzó a poca profundidad y permaneció allí. No había nada a una profundidad superior a 6 o 7 kilómetros que indicase algún tipo de conexión a un sistema volcánico profundo. Descartado el volcán, los científicos analizaron otras causas conocidas de enjambres de temblores en busca de pistas. Existía la preocupación de que los temblores estuvieran causados por el hombre. A veces hay enjambres de temblores relacionados con el drenaje de aguas subterráneas.
El bombeo de agua subterránea para irrigación puede contribuir a bajar el nivel del agua de una zona, creando un vacío bajo tierra que provoca que el suelo se mueva. Pero esas condiciones no se daban en Mogul. No había pozos profundos de medio kilómetro o más que pudieran influir sobre los terremotos. La introducción de agua en la corteza de la tierra también puede provocar terremotos. En otras partes del mundo se han producido enjambres de terremotos cuando la gente inyectaba agua en el suelo. Bajo tierra existe una gran cantidad de presión que mantiene las fallas unidas. Es una presión normal que impide que las fallas se corran. Pero si se inyectan fluidos en las grietas, pueden lubricar el plano de deslizamiento de las fallas y causar temblores. La inyección de agua a menudo está relacionada con la minería y la perforación, pero los científicos no conocían ningún proyecto minero reciente en la zona de Reno. En principio, no se daba ninguna de las causas que pueden producir un terremoto. Los vecinos, alarmados, estaban impacientes por saber cuándo terminaría la ofensiva contra su ciudad. Querían saber si ocurriría y si sería grande, si tenían que evacuar los colegios y cerrarlo todo. Mucha gente esperaba que supiésemos cuándo iba a ser el próximo gran terremoto. Ojalá pudiésemos decirle a la gente lo que va a ocurrir, pero no podemos predecirlo ni siquiera a corto plazo. Lo mejor que podían hacer era prepararse para un terremoto. Ese era el mensaje que les transmitíamos constantemente. Para aprender a prepararse para un terremoto pueden ver el programa especial que se emitirá periódicamente. Pero pronto se demostró que los preparativos son inapreciables. El enjambre de terremotos estaba a punto de lanzar su mayor ataque contra Reno hasta la fecha. A mediados de abril de 2008, los ciudadanos de Reno, en Nevada, estaban desesperados por saber cuándo un gran terremoto asolaría su ciudad. Tras meses de temblores y con la oleada intensificándose, cada terremoto adicional tenía poder para sembrar el pánico. Reno 911. En nuestro país, el sistema del 911 es un gran concepto, pero por desgracia actúa en nuestra contra cuando se producen desastres, porque todo el mundo recurre al teléfono y llama al 911, y las centralitas enseguida se colapsan. Reno 911, necesita la policía, los bomberos o una ambulancia. Dios mío, ¿qué está pasando? He notado un temblor muy grande. ¿Cuándo va a dejar de temblar la tierra? ¿Qué podemos hacer si pasa algo? La gente informaba a la operadora del terremoto y le preguntaba si lo había notado. Sí, hemos tenido un terremoto grande. ¿Podemos ir a algún sitio donde estaremos a salvo? Y el problema es que la gente que tiene emergencias de verdad no consigue llamar porque la línea está colapsada por la llamada sobre el terremoto. Mientras las autoridades de protección civil se esforzaban por mantener a los ciudadanos informados y tranquilos, el ataque contra Reno continuaba su escalada. Estaba claro que el problema no estaba remitiendo. Era una situación muy peligrosa. Estaba preparándose algo mayor. Los científicos intentaron determinar con exactitud dónde y cuándo cambiaba el suelo en Reno antes de que llegara el gran terremoto. Un equipo de científicos se internó en las colinas de Nevada. Confiaban en que la más avanzada tecnología aeroespacial les ayudara a comprender lo que ocurría en lo más profundo de la Tierra. Lo que tenemos aquí es un receptor de GPS, un sistema de posicionamiento global muy similar al que la gente lleva en sus coches o al hacer montañismo. El GPS es un sistema de satélites. Existe una constelación de satélites GPS en órbita en torno a la Tierra. Son unos 24 y básicamente envían una señal que indica al receptor dónde estaba el satélite cuando se envió la señal. El receptor usa ese dato para deducir la distancia del satélite. Durante un terremoto, el suelo puede cambiar sutilmente de posición y ese movimiento del suelo mueve un poco el instrumento y altera la distancia con los satélites. La próxima vez que el satélite enviase la señal, tardaría ligeramente más o menos en llegar al receptor, dependiendo de cómo se hubiera movido el suelo. El cambio en el suelo tras un terremoto suele ser imperceptible al ojo humano, pero el receptor del GPS es tan preciso que puede detectar el cambio aunque su posición solo se vea alterada a unos milímetros.
Y esos cambios tan leves que detecta el GPS podemos emplearlos para deducir lo que ocurrió durante el terremoto. Pero los científicos tuvieron que esperar hasta que los temblores se volvieron más amenazadores para que la tecnología GPS fuera efectiva. Normalmente necesitamos un terremoto mucho mayor para que se puedan apreciar desplazamientos de la superficie. Y no contemplamos utilizarlo al principio de los temblores porque eran muy pequeños. Pero cuando el ritmo de actividad se disparó a mediados de abril, se dieron cuenta de que ya no podían permitirse esperar más. Fue una indicación de que tal vez podía pasar algo mayor en el futuro. Nos dimos cuenta de que era urgente recurrir al GPS e intentar medir lo que pasaba. El 22 de abril instalamos nuestros instrumentos en la zona de los temblores y tuvimos mucha suerte, porque un par de días después, la fuerza de los terremotos se intensificó. El 24 de abril, el enjambre de temblores recrudeció la ofensiva. Un terremoto de magnitud 4,1, el mayor hasta la fecha, sacudió Reno a las 15:47 horas. Solo 8 minutos después se produjo otro. En ese momento, el ritmo de terremoto se disparó. Nos quedó claro que no habían concluido. Ese día se produjeron 5 terremotos más de magnitud 2,6 o superior y las casas de Reno no cesaron de temblar. Si te fijas en el número de terremotos producidos, se salen del gráfico. Esto es el 15 de abril. Pensábamos que teníamos un ritmo exagerado de terremotos y entonces se aceleró aún más. Si creíamos que teníamos problemas, ahora eran varias veces mayores. Se notaban varios terremotos cada hora. Era una situación muy grave porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. ¿Cuál sería el siguiente paso? Observábamos la secuencia de terremotos y no sabíamos qué hacer después. ¿Qué haríamos si había uno de magnitud 6? La mayoría de los edificios modernos están construidos para resistir un solo terremoto de magnitud 6, pero nadie podía predecir si los meses de terremotos menores ya habían debilitado a la ciudad. La cuestión era cuántos terremotos de magnitud 3 seguidos de terremotos de magnitud 4 habría, y cuál era el punto de ruptura de las estructuras tras el efecto acumulado de los terremotos menores. No lo sabíamos y era una gran preocupación. Enviamos el mensaje de riesgo de terremotos más fuerte jamás emitido en Nevada. Ahora es el momento en el que hay que pensar si estamos listos para un terremoto. En ese momento lo único que podíamos hacer era contemplar la situación. Al día siguiente, 5 terremotos más de magnitud 2 y 3 asolaron las afueras de Reno a lo largo del día. Todo el mundo quiere saber si la secuencia de terremotos continuará, pero los sismólogos dicen que ahora mismo es muy difícil saberlo. Entonces, justo antes de medianoche, el mayor terremoto hasta la fecha de magnitud 5 azota la ciudad. Vivo al sur de Reno y me sacó de la cama. Inmediatamente todas las radios, los teléfonos y las líneas de emergencia se colapsaron porque la gente pensaba que era el gran terremoto. Reno 911, ¿qué necesita? Estoy al noroeste de Reno y me han salido grietas en las paredes por el terremoto. La energía de un terremoto de magnitud 5 es equivalente a una pequeña bomba atómica. Y a relativamente poca profundidad es una locura que ocurra algo así en una población. El temblor fue fuerte, pero el terremoto remitió enseguida. Muchas casas sufrieron daños menores, pero la mayor parte de Reno salió milagrosamente indemne. Los científicos se quedaron aún más desconcertados cuando recibieron los datos del terremoto. Los movimientos del suelo fueron muy altos, mucho más altos de lo esperado para un terremoto de magnitud 5 y para la zona de Mogul. El descubrimiento planteó aún más preguntas sobre por qué un terremoto tan fuerte y tan poco profundo no había sembrado una destrucción mayor en Reno. Una buena forma de imaginar lo que le ocurre a un edificio durante un terremoto es recordar lo que nos pasa cuando vamos en coche y pisamos el freno de golpe y salimos despedidos hacia adelante. O si pisamos a fondo el acelerador y nos hundimos hacia atrás en el asiento por la aceleración. El efecto puede ser como el de un latigazo. Durante un terremoto los edificios no pueden acelerar tan rápido. Permanecen inicialmente en reposo. Cuando se produce el terremoto el suelo tiembla y el edificio se queda retrasado. Pero el efecto del latigazo posterior puede ser muy dañino para el edificio.
Instrumentos como el que había enterrado en el jardín de John Anderson habían estado registrando las aceleraciones del suelo durante el terremoto. Según sus lecturas, el terremoto de magnitud 5 debería haber producido un efecto de latigazo lo bastante fuerte como para causar graves daños. Pero en general no se produjeron apenas daños estructurales en Mogul. Y deberían haberse producido. Lo primero que te preguntas como científico es si fue un error del instrumento. Puede que no hayas usado el instrumental correctamente. Una forma de determinarlo con precisión es llevar los instrumentos al laboratorio y confirmar que hemos recibido los datos correctos. El Laboratorio de Estructuras a Gran Escala de la Universidad de Nevada en Reno dispone de 4 mesas vibrantes móviles. Son plataformas de 1,3 metros cuadrados que simulan y estudian terremotos en un entorno controlado. Despeje en la zona. Aparato hidráulico en marcha. Esta es una de nuestras mesas vibrantes, que funciona con actuadores hidráulicos. La mesa se mueve sobre 2 raíles y como un raíl puede deslizarse sobre el otro, así, la mesa puede moverse en cualquier dirección en este plano horizontal. En forma de círculo, elipse y por supuesto como un terremoto. Incluso podemos amplificar el terremoto. En el laboratorio podemos reproducir terremotos mayores a los naturales, lo que a menudo es necesario para averiguar cómo se derrumban las cosas. Para determinar si ha habido o no error en los instrumentos, hemos traído al laboratorio los acelerómetros, los hemos atornillado a una mesa y los hemos sometido a vibraciones aleatorias, a todas las frecuencias que vemos en un terremoto. La prueba demostró que a los instrumentos no les pasaba nada y que la información que habían proporcionado era correcta. Si no hubo errores en los instrumentos, es evidente que durante el terremoto el suelo en Mogul se movió con aceleraciones muy elevadas. La pregunta sigue siendo ¿por qué no se produjeron daños mayores? Un examen más preciso de los datos proporcionó a los científicos una posible explicación. Sospechaban que la duración del terremoto de magnitud 5 salvó a la ciudad de sufrir mayores daños. En la secuencia de Mogul, el mayor terremoto solo duró 3 segundos. La duración de los temblores más fuertes fue de 3 segundos. Aquí tenemos un edificio, o más bien una casa, con un sótano, un primer piso, un segundo piso y un tejado. Lo que vamos a hacer es recrear los 3 segundos del terremoto de Mogul. Vamos a ver qué pasa. Esta clase de movimiento es lo que mucha gente informó que había visto en sus casas durante el enjambre de terremotos de Mogul. El piso de arriba se balanceó y luego se detuvo, y el edificio siguió en pie. En 3 segundos el edificio solo tiene tiempo de empezar a reaccionar, y luego se detiene. Los terremotos realmente destructivos son como los de China del año pasado, que duraron 30 segundos, algunos incluso 50 o 60. Una prueba de 20 segundos ilustra los efectos destructivos de un terremoto de mayor duración. El resultado es obvio. El derrumbamiento del edificio se produjo porque el suelo tembló durante mayor tiempo, lo suficiente para que el edificio se balancease hasta venirse abajo. Esto confirma nuestro postulado de que la brevedad de la duración del terremoto de Mogul fue la razón de la escasa repercusión de los daños estructurales. Pero a pesar de haber esquivado el golpe, la estela del terremoto de magnitud 5 no dio tregua a la ciudad de Reno. Los terremotos continuaron y a los científicos les preocupaba que la oleada estuviera entrando en una tercera fase potencialmente catastrófica. El día 15 subió de magnitud. El día 24 volvió a subir a otra magnitud. Y el 26 entramos en un nuevo territorio, la magnitud 5. Los terremotos no estaban remitiendo, no se estaban transformando en una fase de temblores posteriores, estaban continuando. Creo que el periodo desde el día 25 hasta el final de abril fue cuando más miedo pasamos. Los vecinos se preparaban para lo peor y los científicos apenas tuvieron tiempo de recuperar el aliento antes de que los terremotos continuasen su ofensiva. Mientras Reno se recuperaba del terremoto de magnitud 5, nadie podía predecir si el enjambre de temblores continuaría su escalada.
Pero después de estudiar los terremotos durante más de 2 meses, los científicos fueron capaces de detectar una pauta emergente en su comportamiento. Aunque hubo muchos terremotos, elegimos las localizaciones de mejor calidad y las colocamos en secuencia temporal. En esta animación podemos ver cómo progresaron. La parte inicial de la secuencia está limitada a las zonas de Mogul y el sur de Somerset. Este es el temblor principal. Tras el terremoto de magnitud 5, la secuencia se extendió rápidamente 8 kilómetros. Surgió una pauta claramente lineal y larga en dirección al noroeste. Las fallas se clasifican en categorías según el ángulo y la dirección en que se corre la Tierra durante un terremoto. En las llamadas fallas de cabalgamiento, un lado de la Tierra suele hundirse o es empujado sobre el otro. Así es como se formaron las montañas y los valles de Nevada. Pero en las fallas de despegue, un bloque de tierra se desliza por encima del otro en dirección horizontal al plano de la falla. La secuencia lineal hacia el noroeste de los temblores de Reno condujo a los científicos a pensar que la causante de la oleada era una falla de despegue. Eso indica que las fuerzas que generaban los terremotos probablemente estuvieran ligadas a los bordes de la placa de la costa oeste. Cuando la placa del Pacífico se mueve hacia el norte, agarra el enorme bloque de Sierra Nevada y lo arranca hacia el norte también. Y Nevada nota la influencia de ese desgarro hacia el norte. Si se traza un mapa de la falla y de la dirección hacia la que se mueve Sierra Nevada, son casi paralelas. Cuesta imaginar que si la sierra se mueve no esté relacionado con la falla. Semanas después del terremoto de magnitud 5, la oleada seguía sacudiendo Reno con más temblores. Por suerte no eran tan potentes. Pero una posibilidad preocupante era que la propagación de los temblores desatara una reacción en cadena de terremotos mayores en otras fallas cercanas. Este mapa muestra el corazón de Reno y la secuencia de Mogul se produce al oeste de Reno. Hay una zona de fallas al sudoeste de esta actividad y se aprecia que dicha actividad se está acercando mucho por el sur a esa zona de fallas. Los científicos debatían si esa zona de fallas mayores suponía o no un peligro inminente para Reno. El peligro potencial es que se produzcan terremotos mayores. Si la actividad se acerca a 10 o 12 kilómetros de fallas que podrían romperse, se produciría un terremoto de magnitud 6 que afectaría a todo Reno. El enjambre de terremotos ya había crecido de magnitud 2 a terremotos de magnitud 5. Los vecinos temían que les estuviera reservado algo aún peor. Pero entonces, tan misteriosamente como habían llegado, los temblores comenzaron a desaparecer. Nos sentimos todos muy aliviados cuando vimos que empezaba a remitir. Los científicos creían que lo peor podía haber pasado, pero con los terremotos nunca se puede estar seguro. En junio hubo un pequeño resurgimiento, como si atacase de nuevo. Hasta agosto no empezamos a tener la sensación de que todo había acabado. Entonces solo se producía uno diario o menos, pero durante los meses de mayo, junio y julio permanecimos alerta. Seguimos vigilándolos, pero poco a poco fuimos centrándonos en nuestras tareas cotidianas y acabó pasando a un segundo plano. Cuando el nivel de terremotos de Reno recuperó por fin la normalidad, los vecinos se quedaron con una sensación de inseguridad. Las preguntas que se habían planteado meses antes sobre la naturaleza del enjambre de temblores seguían sin respuesta. Los científicos volvieron a fijarse en las fallas conocidas de la región para determinar su origen y la razón por la que los seísmos alcanzaron una magnitud 5. Marcamos las fallas en el mapa y marcamos dónde había habido terremotos. Aunque no había una falla alineada con la secuencia de terremotos, había fallas cercanas en posición semiparalela a ella. Muchas fallas cortas y muchas fallas cruzadas. La zona de los terremotos es muy complicada. Puede que eso tenga una relación con los temblores previos que se produjeron. A lo mejor se rompieron muchas fallas pequeñas y provocaron la coyuntura necesaria para un terremoto de magnitud 5. Y en lugar de desencadenar mayores seísmos, puede que las fallas cercanas más grandes en realidad contribuyesen a salvar a Reno de la destrucción. El terremoto parece estar ligado a dos de las fallas mayores.
Quizá eso fuera importante. Cuando se originó el seísmo, las fallas se rompieron unos 3 kilómetros, pero chocaron con un punto débil y se detuvieron. Puede que la secuencia de la falla jugase un papel en controlar el tamaño del terremoto y limitarlo a una magnitud 5. Cuando los científicos recuperaron por fin meses de datos de las unidades GPS, se quedaron asombrados por lo que descubrieron. Los residentes en Reno no lo han notado, pero el suelo bajo sus pies sigue temblando. Al final resultó que la Tierra se seguía moviendo postsísmicamente, es decir, después del terremoto, casi 3 veces más de lo que lo hizo durante el seísmo. Eso significa que se liberó más energía después del terremoto que durante el mismo. Pero esa enorme liberación de energía no estuvo acompañada de ningún temblor fuerte. El movimiento postsísmico, que ocurrió meses después del terremoto, era muy lento y pequeño, de unos pocos centímetros a lo largo de meses. Nadie lo notó porque era muy lento y constante. En realidad, ese movimiento postsísmico sigue produciéndose ahora mismo. Es un descubrimiento nuevo muy significativo que era totalmente desconocido. Sin embargo, cada hallazgo científico realizado tras el enjambre de temblores genera más preguntas que respuestas. Creo que todavía seguimos preguntándonos por qué. ¿Por qué los temblores se limitaron a una profundidad inferior a 6 kilómetros? ¿Y qué ocurre a una profundidad superior? Todavía hoy seguimos sin tener una respuesta. Al fin y al cabo, un terremoto es una liberación de energía. La cuestión es cómo pudo acumularse a tan pocos kilómetros de profundidad. A pesar de la incertidumbre, no cabe duda de que todos los vecinos de Nevada tienen que permanecer alerta. Podemos decir que el enjambre ha terminado, pero ello no nos exime de la responsabilidad de prepararnos para terremotos mayores en esta zona. Podemos tener otro terremoto de magnitud 6 en cualquier momento, y el próximo seísmo de la región podría llegar sin previo aviso. No tiene por qué haber temblores previos ni escalada de los mismos, puede ser instantáneo. Por desgracia, en cuanto se terminan los temblores, surge la apatía y los niveles de alerta acaban bajando. No queremos que la gente viva en constante estado de paranoia, pero sí que viva en constante estado de preparación. Hoy en día, seguimos recibiendo varios avisos semanales de temblores, a veces incluso un par al día. Puede que los científicos de Reno nunca lleguen a comprender del todo lo que pasó en 2008. Es extraordinario. Es un testimonio de la potencia y de la cantidad de energía que hay almacenada bajo tierra. Pone al descubierto nuestra vulnerabilidad. Los seres humanos pensamos que la Tierra es de roca sólida y en cuanto se mueve unos centímetros nos quedamos horrorizados. Mientras la investigación continúa, el foco se centra en preparar a Reno para la próxima vez que un terremoto decida atacar. El mensaje que esperamos haber obtenido del enjambre de terremotos es que Nevada es una región sísmica. Y a medida que crece nuestra población, la cuestión no es si viviremos un terremoto, sino cuándo y de qué magnitud.